Y llega el momento de dar un repaso a esa actualidad que ha estado marcando el día a día nacional y también internacional. Y lo hacemos con nuestros invitados. Hoy tenemos a Dolores Serrat, bienvenida. Hola, buenos días. También nos acompaña Manuel Arnal, bienvenido. Hola, buenos días. Y vamos a ver ya cuál es el primero de esos temas que nos ocupa hoy. Los escándalos de la mujer de Pedro Sánchez siguen acaparando los titulares de prensa. El Mundo. El PP cree que la investigación de la Fiscalía Europea confirma que el caso de Begoña Gómez es un caso de corrupción. OK Diario. Agentes de la UCO recaban los correos del caso Begoña Gómez en red.es por orden de la Fiscalía Europea. El Confidencial. Sánchez alimenta la desconfianza de sus socios con su carta electoral. No tiene credibilidad. El Economista. La huida de los patrocinadores fuerza a Begoña Gómez a cerrar el máster de la Complutense. OK Diario. Ayuso. Cómo una mujer sin título y su marido con tesis falsa han promovido negocios en la Complutense. ABC. Pedro Sánchez convierte un mitin del PSOE en un acto de exaltación de su mujer. El País. El PSOE se lanza a convertir el caso de Begoña Gómez en una palanca electoral. ¿Afectarán estas noticias al resultado de las elecciones europeas? ¿Tendrá la segunda carta de Sánchez un efecto positivo para el PSOE? Lo analizamos con nuestros invitados. Pues lo analizamos con nuestros invitados. Dolores Serrat, ¿qué opina usted de todo este asunto Begoña Pedro? Empezamos por la pregunta que nos hacía el vídeo y yo lo que tengo que decir que espero que sí tengan repercusión en los resultados electorales y que la gente valora realmente lo que hay detrás de estas cartas. Pero entrando en el tema de fondo, y es el comportamiento de la esposa del presidente, de Begoña Gómez, lo primero que hay que decir es que nos deberíamos de hacer una pregunta. ¿Qué era Begoña Gómez antes de ser la esposa del presidente del gobierno? ¿Cuál era su aval profesional? Y si uno lo intenta analizar, aunque hay muy pocas noticias de antes, pues era una persona que había hecho una formación profesional de grado superior de mercadotecnia y que trabajaba en una empresa que se dedicaba a la captación, a la ayuda a la captación de fondos por parte de ONG sin ninguna trascendencia pública. ¿Qué ocurre a partir de 2018 cuando su marido accede a la presidencia del gobierno? Que hay un despegue profesional de esta persona con una serie de actuaciones. ¿Y cuáles son los hechos? En primer lugar, crean una cátedra de las llamadas cátedras extraordinarias en la Universidad Complutense de Madrid, que es una cátedra patrocinada por empresas o por grupos exteriores a la universidad. Y se la crean sin cumplir uno de los requisitos fundamentales, que es el de tener un título universitario, el ser licenciada o graduada universitaria. Y además tienen que ponerle, y además lo dijo el propio rector, que hubo que retorcer el reglamento de la Complutense para poder crear esa cátedra y ponerla de codirectora. Y no solo eso, desde esa cátedra se han dirigido varios másters, y para hacer este máster se buscó empresas que patrocinaran un software para poder llevar a cabo la actividad de promoción a empresas. Las empresas que participaron, Telefónica, Indra y Google, invirtieron más de 150.000 euros en crear ese software, donándolo a la universidad. ¿Y qué ha pasado con ese software? Que se ha apropiado doña Begoña Gómez para crear una empresa vendiendo los productos que pueden hacerse a través de ese software sin que conste. Y eso está documentado, y no están documentados los que son los datos de titularidad. Y cuando uno se va a esa empresa, se encuentra con otro elemento muy curioso, que en lugar de tener un .es o un .com, que son los lugares donde en Internet se anuncian las distintas empresas, ella es un .org que viene de una organización no gubernamental, es decir, sin ánimo de lucro. Eso para centrarnos en ese tema de la Complutense. Y la realidad es que ahora lo que nos encontramos es que los patrocinadores han retirado la ayuda y que el máster ya no se va a poder volver a impartir en la Universidad Complutense. Y que el rector de la Complutense va a tener que ir a declarar en relación a esa actuación. Pero es que no es solo a esa. Hay otras actuaciones
que como persona ha hecho, esa captación de ayuda a una empresa subsidiaria de Europa para patrocinar el Africa Center dentro del Instituto de Empresa, que curiosamente dirigía doña Begoña Gómez, o tenemos lo que es las ayudas para la refinanciación y apoyo a Air Europa como compañía aérea a través de un amigo. Esas son actuaciones que en principio son hechos, que es lo que se está investigando. Y si esto lo hubiera hecho cualquier otra persona, se estaría investigando exactamente igual. Por lo tanto, una persona investigada es una persona que ha realizado una serie de acciones que judicialmente se tendrán que valorar. Y como respuesta a esos comportamientos, ¿cuáles son las explicaciones que se han dado? Ninguna. Lo único que se ha dicho, que eso es todo fango, que si la fachosfera, que si los fascistas, que si los jueces entran en campaña electoral. Yo creo que la gente debería de leer la providencia que ha dictado el juez que instruye el tema, para ver las explicaciones que ha dado del por qué la citación se produce en el momento que se produce, porque no hay ninguna norma que impida que se tengan que parar los procesos judiciales en medio de una campaña electoral. Y no nos engañemos, doña Begoña Gómez es simplemente una ciudadana, ni siquiera es un cargo público, es una militante del PSOE que solo da una casualidad, que es la mujer del presidente del gobierno. Por lo tanto, como ciudadana tiene que ser investigada cuando toque, y a partir de ahí tendrá que operar la justicia. Y lo que no se puede hacer es, por un interés particular, criticar la actuación de los jueces. Señor Arnal. Bueno, yo no voy a entrar en esos datos tan prolijos, ¿no? De hecho, hoy aún sale más. En el periódico de Aragón sale un listado de las empresas de Barrabés, del empresario que está también dentro de todo este tumulto, ¿no? Ya veremos en qué acaba, ¿eh? Ya veremos en qué acaba. Hemos visto escandalazos muy gordos de financiación, incluso ilegal, de partidos, que no se ha tocado ni a las empresas que financiaban campañas, ni se ha tocado nada. Luego veremos que la esposa del presidente haya estado realizando, digamos, un tipo de negocios o actuaciones económicas de dudosa, no legalidad, sino de dudosa transparencia, es un problema, y otra cosa es la legalidad. A ver si resulta que estamos generando aquí una cuestión que dentro de unos meses no ha pasado absolutamente nada. Según dicen reputados juristas que conocen más el tema judicial, ¿no? Que un juez haga estas actuaciones en pleno periodo electoral, pues bueno, como él ha dicho, la Constitución no le impide hacerlo. Que emplee las providencias, que cuando estudiábamos el poquito derecho que he estudiado, dice que las providencias no son para eso, son para ordenar el juicio. Eso pone en los manuales de derecho, por lo menos en el que me dieron a mí. A lo mejor ahora esto ha cambiado, ¿no? El juez ha empleado la providencia para justificar qué es lo que está haciendo. Va a tener que justificar mucho, de hecho ha tenido que justificar ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, creo, porque llevaba el juicio muy deslavazado. Tendrá que hablar la UCO, que de hecho el juez le ha pedido a la UCO que investigue todas las empresas de Barrabés, todas, que por cierto, si se lee ese artículo del periódico, son muchas. Y de fondo de todo esto está también una puerta de dudosa ética y transparencia que deja la ley de contratos de las administraciones públicas, que habrá que meterle mano. Lo que sí que se ha conseguido con esto es que no tengamos ni repajolera idea de qué dicen los programas electorales para las europeas. Prueba superada, lo han conseguido. Ya no se habla de lo que hay que hablar. Y ya está. Yo creo que es al común de los mortales, al ciudadano y ciudadana normal, ya no sabemos qué se opina de la PAC, no sabemos qué se opina del Ejército Europeo Común, no sabemos qué se opina de la política de fronteras, no sabemos de nada. Lo único que sabemos es la vida y milagros de la esposa del presidente, tanto por un lado como por otro. Prueba superada, han conseguido que no hablemos de lo fundamental.
Yo te tengo que dar la razón en la parte final, en la parte de que en estas elecciones europeas en España solo se ha hablado de cosas de España y no se ha hablado nada de los programas europeos. Bueno, ayer en el debate que hubo en la 1 que estaban todos se habló algo más, pero también se habló mucho de la ley de amnistías y amnistía no, que tampoco es un tema europeo. Pero yo creo que dejando al margen el tema de la legalidad, que eso se verá y por eso he dicho que habrá que dejar trabajar a la justicia, está claro que no es ni estético ni ético que una persona haga su progresión prevaliéndose, por lo menos aparentemente, de una situación privilegiada, sin que eso tenga por qué ser constitutivo de delito. Pero ni es ni ético ni estético. Pero es que si miramos los precedentes, don Pedro Sánchez se presentó a través de una moción de censura como el adalid de la anticorrupción. Tengo que recordar que el Partido Socialista poco menos llevó a la pira funeraria a doña Rita Barberá por un bolso. Y a Camps lo tuvieron encausado por unos trajes y todo ha acabado en la nada, en la más nada. Por lo tanto, hay precedentes y ahora lo que no se puede arriesgar el presidente del gobierno es las vestiduras por una actuación de la Administración de Justicia echando la culpa a los demás. El gran problema es que en estos momentos, y por desgracia, y yo lo siento mucho porque yo he tenido mucho respeto al Partido Socialista, pero es que ahora el Partido Socialista no existe, es el partido de Sánchez. Se nos ha convertido en un autócrata, en una persona que cree que lo que él dice es ley y que ha quitado todos los límites. Y como ha quitado todos los límites, tiene derecho a todo. Yo creo que doña Begoña Gómez tiene el mismo derecho que cualquier ciudadano a la presunción de inocencia desde el punto de vista judicial. Pero no hay ninguna duda de que los hechos que en estos momentos están sobre la mesa, si los hubiera cometido cualquier otra persona, estaría en la misma situación. Y si en lugar de ser la esposa de Sánchez hubiera sido la esposa de Feijóo, el marido de Ayuso o de cualquier dirigente del Partido Popular, el Partido Socialista hubiera pedido poco menos que la ejecución en vía pública. Yo no voy a ser más prudente, más prudente. No lo sé. Tal vez porque no he tenido responsabilidades políticas, ¿no? Entonces voy a ser más prudente porque tengo memoria y se ha visto muchas cosas, muchas cosas. Y bueno, en cuanto a qué es lo que pasa con los familiares de uno y de otro, en Galicia el presidente del Partido Popular tiene una familiar directa con decenas de millones de contratación pública. O sea, que aquí como en el Nuevo Testamento, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, o la primera demanda. Y hemos visto muchísimas cosas extrañas y muchas que han acabado en nada. A mí lo que verdaderamente me preocupa es que esto se emplee para que la campaña electoral salga como tiene que salir, según los intereses de unos y otros. También es verdad que veremos, porque aquí se han dicho algunas muy gordas, de que esto iba a trastocar totalmente la campaña, que podía pasar de todo. A mí lo que me preocupa es que a río revuelto, antes se decía ganancia de pescadores, a río revuelto ganancia de extrema derecha, como se ha visto en muchos lados, y a ver si tanto revolver el río, los que salen más perjudicados no son precisamente los que más ruido están metiendo. Está claro que una de las grandes desgracias que tenemos en estos momentos en España, y no solo en España, sino prácticamente en Occidente, es las polarizaciones y la presentación del adversario como enemigo. Esa forma de hacer política del conmigo o contra mí, donde no cabe un espacio a la moderación y al encuentro, donde es más importante lo que nos separa que lo que nos une, nos lleva a esas polarizaciones y a esos radicalismos. Pero ya que has hablado de la extrema derecha, y siempre tengo que decir lo mismo, a la extrema derecha, es decir, a la derecha del PP se la llama extrema derecha, pero a la izquierda del PSOE se le llama los que están a la izquierda del PSOE. 7 palabras para anunciar lo que está en la extrema izquierda, una palabra para significar. Y con el juego de palabras lo que se busca es generar miedos. A mí no me gustan los extremos, ni la derecha ni la izquierda. Apuesto por la moderación, y lo que lamento es que el Partido Socialista se haya sumado a la política
de los extremos. Porque mira, podremos criticar muchas cosas del Partido Popular, pero es el único que se mantiene en una moderación y pone las cosas blanco y negro. Luego que no gusten, evidentemente, pero es que verdaderamente, volviendo al tema que nos ocupa, es que cualquier persona que lea los hechos, luego la justicia actuará, porque, como bien decías, una cosa es lo que parece y otra cosa es lo que judicialmente se puede hacer. Pero estaremos de acuerdo que no es ni muy ético y mucho menos estético esa proliferación de contratos que ha habido y esa interferencia, ¿no?, en lo que es la gestión en temas que dependen de la resolución del gobierno. Y además era tan sencillo como que hubiera salido a dar alguna explicación al gobierno y nos las da por carta, que esa es otra que se ha puesto de moda. Recuperamos el género epistolar, que estaba muy decaído, y a partir de ahora nos comunicaremos por carta. Eso parece. Bueno, este no es el único tema que nos ocupa en este viernes. Vamos a ver el siguiente titular. El mundo conmemora el 80 aniversario del desembarco de Normandía. El periódico. Los países aliados, excepto Rusia, celebran el 80 aniversario del desembarco de Normandía bajo la sombra de la guerra de Ucrania. ¿Estamos condenados a repetir la historia? La razón. Hay sed de sangre. La prensa rusa alerta de que la Tercera Guerra Mundial ha comenzado. HuffPost. Un títere de Putin asegura que la Tercera Guerra Mundial ha empezado. La Vanguardia. Peter Krekó. Orbán dice a los húngaros que la Unión Europea busca la Tercera Guerra Mundial. HuffPost. Putin pasa de las amenazas a la acción y mueve una ficha peligrosa. ABC. Cuba confirma la llegada de 3 barcos y un submarino nuclear ruso en una semana. Putin amenaza con enviar armas a sus aliados. Independiente. El jefe de la diplomacia rusa promete más apoyo militar a Burkina Faso. CNN. Putin advierte que Rusia podría armar a los enemigos de países occidentales que suministran armas a Ucrania. ¿Estamos al borde de un conflicto generalizado o son solo titulares de prensa? ¿Quién se beneficia con esta situación de incertidumbre? Lo analizamos con nuestros invitados. Pues vamos a hablar de esta tensa situación mundial y analizarla con nuestros invitados. Manuel. Ya empezamos con la guerra de Ucrania, que se dijo que estábamos a las puertas de la Tercera Guerra Mundial. Seguimos en esa. Por cierto, se decía lo mismo con la guerra de Siria, donde estaba involucrado pues desde Arabia Saudí, Rusia, pasando por Turquía. Estamos hablando de potencias militares, por cierto, Turquía de la OTAN, Cuidado, que hay veces que se nos olvida en qué campo está jugando todo el mundo, ¿no? Esto sorprende porque llega el Banco Central Europeo, da por buena la bajada de tipos de interés y las bolsas suben en un episodio de apocalipsis de guerra. Lo que he estudiado de historia era precisamente que cuando hay fenómenos prebélicos, la economía cae, preparándose para una economía de guerra. Pues no se ve. Lo que sí que se ve es que contra más asustas a la población, más a la derecha vota. Eso es automático. Eso es automático, ¿no? Interesa tanto a la derecha rusa como a otras derechas, ¿no? Pero yo sería en este aspecto bastante prudente. Que hay movimientos militares, dicen, no, que llegan 3 submarinos nucleares a Cuba. ¿En Gibraltar qué hay? ¿Y en la base de Rota qué hay? Submarinos nucleares americanos e ingleses. Que aquí nos olvidamos que en Europa tenemos, aparte de los rusos que tienen potencial nuclear, Francia e Inglaterra tienen un hermoso arsenal nuclear, hermosísimo, con muchos submarinos, muchos portaaviones con capacidad nuclear, etcétera, etcétera, ¿no? Dentro de este juego que viene derivado de la guerra de Ucrania, yo pienso que la guerra está en una situación de contención, Se podían haber hecho ambos, tanto los rusos como los ucranianos, muchísimo más daño del que se han hecho.
Si uno cuenta el volumen de muertos en bajas militares, evidentemente es de las pocas guerras donde hay mucho muerto militar. Todos los muertos son iguales, me refiero, pero su condición de militares marca y menos muertos civiles. Y por el contrario, podíamos ver la situación en Palestina, donde es al revés. Muy pocos muertos militares y decenas de miles de muertos civiles. O lo que pasó en la guerra de Siria. Pocos muertos militares y muchísimas decenas de muertos civiles. Es evidente que hay intereses en una nueva carrera armamentística. Intereses económicos también, ¿eh? Es evidente que desde el planteamiento europeo habría que recuperar lo que se dijo en su día del famoso ejército europeo, que va por partes. Francia y Alemania preparan un nuevo caza, esto va siempre por partes, no da la sensación de que estamos en Europa, y yo personalmente, que soy una persona que amo la paz, creo que todos esos de tambores de guerra está sirviendo para tener a la población un poco asustada, un poco o mucho, Y si uno lee los titulares, no el titular, sino los segundos titulares, un tercero regional de Putin ha dicho no sé qué, una de 10ª preferente ha dicho que no sé qué, pero las declaraciones serias las tienen que hacer los líderes serios, en sitios serios, y esas no hemos oído ninguna. Señora Serrat. Vamos a ver, ¿por qué estamos hablando hoy de Putin? ¿Por qué estamos hablando de Rusia? ¿Y por qué hay tanto titular? Yo creo que se ha dado una coyuntura, que es precisamente la celebración del 80 aniversario del día D, del desembarco de Normandía, que es donde empezó el fin de la Segunda Guerra Mundial y empezó la liberación europea. Y era una oportunidad de oro para reforzar la posición de Occidente en el mundo, porque en estos momentos está tremendamente debilitada. ¿Y por qué era un momento oportuno? Porque con esa conmemoración se han reunido más de 25 líderes internacionales, empezando no solo por los líderes europeos, sino que también con el presidente de Estados Unidos, el primer ministro de Canadá, y por lo tanto era una ocasión especial que, además de recordar y honrar a los sobrevivientes, que ya quedan muy poquitos de esa efemérides, y de recordar a los fallecidos, para establecer una cumbre de hacia dónde queremos ir en Occidente, teniendo claro que todos pensamos que la unión hace la fuerza. Pero también es cierto que si quieres la paz, prepárate para la guerra, cuando tienes en las puertas de Europa un conflicto que lleva ya más de 2 años de vigencia, pero tenemos un poquito más allá el conflicto de Gaza, el conflicto palestino-israelí, tenemos el auge de China, tenemos la situación preocupante de qué va a pasar en las elecciones de Estados Unidos próximamente, por esa situación también de debilidad física del propio presidente Biden, y tenemos los radicalismos que están entrando en todos los países europeos, que sí que es verdad que cuando las cosas van muy mal hay más auge de la derecha, y cuando las cosas no van tan mal hay más auge de la izquierda, pero es verdad que los radicalismos, y me da igual de un lado que otro, al final todos se tocan. Y esa es una situación de debilidad para Occidente, que no se resuelve solo con buenas palabras. Y cuando vamos a la posición que han tomado los países de Occidente en relación a la guerra de Ucrania, de palabra se apoya mucho a Ucrania, pero es un apoyo flexible o un apoyo controlado, es decir, se le da lo que necesita para defenderse, pero no para ganar la guerra. Y evidentemente en esa reunión y en esa cumbre no se podía invitar a Putin, porque Putin ha declarado la guerra a Occidente, utilizando a Ucrania como punta de lanza. Nos podríamos remontar a la celebración de hace 10 años, del día D, cuando Rusia acababa de tomar Crimea. Y en aquel momento, que él sí que fue invitado, se intentó llegar a acuerdos para evitar ese expansionismo imperialista que tiene Putin,
pero no se ha conseguido nada. Por lo tanto, el tiempo de la diplomacia es muy importante, pero Europa tiene que pensar en muchas cosas que precisamente igual de las que se hubiera tenido que hablar en esa campaña electoral, de lo que puede ser un ejército común de la Unión Europea, cuáles tienen que ser los apoyos a Ucrania, qué se le puede pedir a Ucrania y qué se le puede pedir a Putin, pero en esos momentos la vía diplomática, en mi opinión, la veo agotada. De ahí a que entremos en una tercera o estemos en una tercera guerra mundial. Yo tampoco soy de las que me gusta el alarmismo y me parece que eso es una forma de generar mucho miedo a la población, y lo que sí está claro es que las guerras ya no son como las que eran la guerra. No tendría nada que ver una guerra mundial actual con lo que fueron la Segunda o la Primera Guerra Mundial, porque hay otro tipo de medios. Y yo espero que se equivoquen los pájaros de mal agüero y que, pese a las dificultades, al final la diplomacia encuentre las vías de la solución. Y que España participe en esa toma de decisiones, porque parece que no va con nosotros el problema. Yo quería hacer un pequeño apunte histórico, ¿no? En el día de no hubo españoles, hubo un mes más tarde, bajo la bandera francesa, la 9 División Acorazada del general Leclerc, que estaba compuesta por antiguos republicanos que se enrolaron en las fuerzas francesas. Pero sí que había muchos españoles que habían estado trabajando como esclavos cautivos, haciendo los búnkeres para los alemanes. 10.000 muertos. Es sorprendente que estas cosas, que empiezas a enterarte, llevamos pocos años enterándonos de estas cosas, ¿no? Es poner en valor que hubo una parte también de españoles que en su día sufrieron el desembarco, tanto por un lado como los que estaban allí obligados a trabajar, y que curiosamente en alguna de las conmemoraciones siempre ha aparecido, creo que ya no quedaba ningún español vivo de aquella generación, pero curiosamente en Francia han aparecido en los desfiles con su estandarte republicano durante años, porque iban con esa bandera al desembarco, y en España eso ha pasado de soslayo, pero ahora se está poniendo en valor. No hay que olvidar que la división de Leclerc, los primeros tanques que entraron en París a liberar París eran tanque Guadalajara y de tanque Teruel, con los tanquistas españoles. Es bueno recordar a los nuestros, y también es bueno recordar que de estos 10.000 muertos que hubo en las playas de la zona del Canal de la Mancha en el día de, la inmensa mayoría eran norteamericanos, que les pillaba muy lejos el conflicto y que sin embargo no dudaron, ¿no?, en el sacrificio. Y pensar en esos 18.000 paracaidistas, ¿no?, que fueron lanzados por detrás de las filas enemigas para poder hacer ese emparedado. Y que se ha descrito el día de como la operación anfibia más grande de toda la historia universal. Por lo tanto, hay mucho que conmemorar y que hay mucho que aprender también de esos aniversarios. Pues sí, de toda la historia tenemos mucho que aprender. Historia es precisamente una de las asignaturas de las que se han examinado 6.800, casi 7.000 estudiantes aragoneses en estos 3 días de EBAU, que es el siguiente tema que nos ocupa en nuestra tertulia. Los estudiantes preuniversitarios se juegan su futuro a un solo examen. La nota de la EBAU permite o cierra la puerta a la carrera elegida, pero ¿tienen todos las mismas oportunidades? La razón. Escándalo en la EBAU. Los estudiantes son discriminados según su comunidad autónoma. El Periódico. El Senado insta al Gobierno a implantar una EBAU común. El Economista. El examen de Matemáticas 2 de Madrid desata la polémica. En Andalucía les regalan la EBAU. El Correo. Euskadi es la comunidad donde más fácil es sacar un 10 en historia en selectividad. Heraldo. Las Cortes de Aragón instan a implantar una EBAU única para acabar con los agravios comparativos. Europa Press. Padres de alumnos creen que sería ideal una EBAU común en toda España, pero ven prácticamente imposible implantarla. ¿Es cierto que hay discriminación? ¿Por qué es tan difícil llegar a un consenso político sobre esta prueba? ¿Cuál sería la solución? Lo debatimos con nuestros invitados.
Pues la educación es un tema que siempre trae mucha cola. En este caso nos ocupa la EBAU, que aquí en Aragón se ha celebrado martes, miércoles y jueves. Dolores. Vamos a ver, primero, para entender el problema de fondo hay que entender cómo funciona la educación en España y el sistema universitario en España. Desde el punto de vista de educación, las transferencias están transferidas a las comunidades autónomas y, por lo tanto, los programas de bachillerato los generan, un 60% son comunes en toda España y un 40% es propio de cada comunidad autónoma. Por lo tanto, ya hay diferencias en los programas. Pero, por otra parte, tenemos que el distrito universitario en España es único, lo cual quiere decir que un alumno de cualquier comunidad autónoma puede optar a cualquier comunidad del territorio nacional, independientemente de la comunidad en la que haya hecho las pruebas de selectividad. Es verdad que hay grandes diferencias en las pruebas de selectividad, pero ya no solo en el contenido de la prueba, sino en el nombre. En unos sitios se llaman PAU, prueba de acceso a la universidad, en otras EBAU con V, examen e evaluación para ingreso a la universidad, y en otras EBAU con B, examen de bachillerato para la entrada a la universidad. Por lo tanto, hay muchísimas diferencias, tanto en lo que es la denominación como en los contenidos de los programas que se tienen que examinar los alumnos. Partimos de la idea que solo hay un 60% común y un 40% distinto en cada comunidad autónoma. Pero es verdad que las notas para determinadas titulaciones se deciden por décimas o incluso por centésimas, y por lo tanto, evidentemente, en función del grado de exigencia o de dificultad donde has realizado las pruebas de la EBAU, vas a tener más o menos posibilidades de entrar en la carrera que tú has querido optar. Eso lo vemos mucho quienes trabajamos, pues como es mi caso, pues en una facultad de medicina, donde sabemos que nos quedan 800 alumnos en lista de espera, y como vemos, como muchos alumnos de otras comunidades que igual son menos exigentes que en Aragón, pasan por delante de nuestros estudiantes. Por lo tanto, ¿cuál sería la solución? Posiblemente se podría hacer un paralelismo, y ahí me voy a tirar a la piscina, con lo que es el examen MIR. La formación de los médicos en las distintas facultades de medicina de España no es absolutamente homogénea, cada facultad tiene su plan de estudios, sin el examen, embargo, el examen MIR es común para todos. ¿Por qué? Porque hay un programa que tienen que preparar a los estudiantes para el examen MIR. Por lo tanto, ¿se podría hacer en España una prueba única de la EBAU sin quitar las competencias a las comunidades autónomas? Sí, poniendo un programa unos temarios únicos para el acceso a la universidad. Eso por lo menos eliminaría el factor discriminador, porque de otra manera, es decir, retirar las competencias a las comunidades autónomas para modificar sus programas y homologar programas, ahí sí que lo veo tremendamente complicado. Pero el hecho de hacer una prueba común para toda España es una cuestión de voluntad política, de definición de programas a la hora de definir cuáles son las cosas que deben de examinarse los alumnos para poder acceder a la universidad. Manuel. Comparto en gran parte el discurso, ¿no? Primero, hay un problema que es el distrito único. Segundo problema, hay estudios muy sesudos, publicados, por cierto, este año, en donde hay una notable diferencia entre las calificaciones de bachillerato entre las comunidades autónomas y la procedencia entre institutos públicos y colegios privados. Hay comunidades autónomas donde el bachillerato es más laso, vamos a decirlo así. Hay colegios privados donde las notas de bachillerato, en ese estudio, además por una universidad, hablaba de hasta un punto. En Aragón tenemos la suerte de tener un buen nivel de bachillerato, un buen nivel, seguramente tanto en lo público como en lo privado, un buen nivel. Y se nota en el buen nivel de nuestros alumnos aragoneses en la universidad. Eso no lo digo yo, aunque he sido alumno también de la universidad, pero los propios profesores lo reconocen. Y por cierto, ha habido un espejo que son los Erasmus, y se ve claramente, no vamos a señalar de qué países, pero seguramente Dolores podía hablar, el nivel de los estudiantes universitarios españoles, en primero o segundo de carrera, es un nivel más que homologable, mucho más que homologable. Es evidente que no puede ser es que con distrito único
haya una diferencia sustancial y que la facultad, por ejemplo, de Medicina de Zaragoza o de Derecho muy prestigiosa acaben con un gran porcentaje de alumnos de otras comunidades autónomas que, vamos a decirlo así, ellos no tienen la culpa. Su sistema es más laxo. Voy a emplear esa palabra, aunque sea abusar de ella, ¿no? ¿Qué otros ejemplos tenemos? Uno de los ejemplos de acceso a la universidad más exigente es el francés, con le baccalauréat, reputado a nivel europeo. Un alumno francés, nosotros le diríamos el bachillerato, pero no es el bachillerato, es la prueba de acceso a la universidad, es un alumno homogéneo en toda Francia. Pero aún es más, es homogéneo en toda Francia y en los territorios franceses, los francófonos, podríamos decir, ¿eh? Pero muy reputado también ese título para poder venir a España, Alemania, donde quieran. Es un alumno muy preparado, el francés, de salida, ¿eh? Hay otro modelo, que es el modelo alemán, más competencial. ¿Qué competencias y habilidades tiene el alumno? Que es el modelo que se está llevando en varios países nórdicos en estos momentos. O sea que hay varios modelos. Lo que es evidente es, preservando la autonomía que tenemos de las comunidades autónomas, es evidente que hay que llegar a una cuestión común. Porque luego hay peligros, peligros muy gordos. Hay un informe, un último informe, que está hablando de que los títulos de grado online, por ejemplo, la Universidad de La Rioja está dando títulos como churros y formando profesorado, o sea, los futuros profesores. Y todo el mundo sabe, aquí por nuestros hijos y por los amigos de los hijos, las hijas, que el máster de educación de la Universidad de Zaragoza es duro. El presencial, el que da la pública. Si resulta que los futuros profesores, hay un portillo, no voy a decir una puerta, un portillo por el que se está bajando el nivel, si a eso se le coincide con determinadas comunidades autónomas, con unos bachilleratos y unas pruebas de acceso más bajas, los aragoneses estamos en un mercado muy malo competitivo, si eso es así. Yo no quiero decir que haya que rebajar, al revés. Lo que habrá que poner, habrá que trabajar para que en un mundo tan competitivo como es el actual, los egresados y los titulados tengan lo que exige, entre comillas, el mercado laboral y lo que exige también una sociedad avanzada. Bueno, yo creo que Manuel ha ido mucho más allá de lo que es la EBAU, poniendo en cuestión, ¿no?, lo que es el propio sistema educativo preuniversitario y el sistema educativo universitario. Pero mira, el tema de la EBAU es un tema recurrente y yo puedo recordar ya que el tema de la prueba única se empezaba a hablar en la época que yo era consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, porque todos los meses de junio pasa lo mismo. Nos encontramos con esas grandes diferencias en las puntuaciones. Yo creo que la gente tiene que tener claro cuál es la nota con la que van los alumnos a la EBAU, y es verdad que la nota del bachillerato vale un 60% de la nota de la selectividad y un 40% es la nota del examen. Claro, un 60% cuando el 90% de los alumnos te llegan con un sobresaliente, eso no se compagina luego con los resultados de las notas del examen, lo cual genera muchas disfunciones. En cuanto a diferencias entre públicos y privados, más que yo te diría que entre públicos y privados, te diría entre centros en general. Dentro de los propios institutos públicos de Zaragoza hay grandes diferencias de nivel motivadas por distintos factores. Pero eso no es un tema de ahora, es un tema de toda la vida. Yo vengo de una época en que tuve que pasar reválida de cuarto, reválida de sexto, tuve que hacer y tuve que hacer selectividad. Las he vivido todas y siempre han pasado cosas similares, pero es verdad que la transferencia de las competencias de educación a las comunidades autónomas ha generado diferencias en el nivel de formación, y a la hora de llevarlas a un examen común tienen esa dificultad, pero que hay soluciones si hay voluntad de encontrar esos puntos de encuentro, que al final, cuando todos compiten con la misma nota, en la misma igualdad de oportunidades, porque el distrito es único, porque claro, otra solución sería que los alumnos hicieran exámenes de entrada en cada universidad concreta. Y entonces hablaríamos ya de unas pruebas generales, sino de pruebas específicas para el ingreso, sobre todo en aquellas facultades donde la línea de corte va de décimas o de centésimas. Es que te la juegas por la mínima. Decía usted además que esos porcentajes, ¿no?, del 60-40, claro, en 3 días
con esa presión, esos nervios, el calor, los malos hábitos de no dormir, se enfrentan a obtener ese 40% para entrar en el grado de su elección. Hablábamos la semana pasada con Ángela Alcalá, vicerrectora de Estudiantes y Empleo, quien nos decía que no son tan distintas las pruebas entre comunidades, que la diferencia estaba en los correctores, que por eso se ocasionaban estas diferencias en las notas. Entonces, que lo que tenían que hacer los rectores era vigilar o consensuar cómo se corregían esos exámenes en lugar de la prueba en sí misma. Evidentemente Dolores es una experta en el tema y yo no. Un simple aficionado que ha sufrido como padre en su día los sufrimientos de sus hijas en un instituto público y lo que sufrieron en la selectividad y demás, ¿no? Y luego lo que sufrieron con las notas de corte, porque esto es muy fuerte, hay que decirlo. No voy a señalar, pero hay facultades donde se nota personas que vienen con unos expedientes académicos de otras comunidades y en primero pinchan y mucho. Y Dolores podía hablar, porque esto se habla, esto se habla, en los claustros se habla de esto. No puede ser que venga una persona con sobresaliente en el bachillerato y luego cataplás. Pero ese es el problema. Ese es un problema, lenguaje, ¿no? Pero es el problema exacto, del conocimiento. Es el conocimiento, pero es evidente que hay que meterle mano. Habrá que ver si nos queremos equiparar a nivel europeo. Tenemos hoy en día el distrito único también vale para la universidad. Tú te puedes apuntar a una universidad europea sin mayor problema también, con algunas correcciones, tienes que llevar los certificados correspondientes, etcétera, etcétera. En Francia están las École Nationale, las escuelas nacionales, que tienen un corte diferente para entrar. Los ingenieros de caminos, medicina, durísimo en veterinaria, porque hay muy pocas facultades. Pero de todas formas, Manuel, tampoco vendamos que en Europa todo está mejor que en España. Tienen problemas muy similares. Pero son similares, pero yo lo que quiero decir es que tendremos que tender siempre a homogeneizar un poco el nivel. Y puesto que estamos homogeneizando títulos con Europa, pues los niveles de exigencia profesionales por lo menos tendrán que ser similares. Pero en relación a lo que decía la vicerrectora, yo no creo que solo el problema esté en los correctores. No tenemos en Aragón correctores más duros que los que pueden tener otros. Está también en el tipo de pruebas, y lo hemos visto con ese titular, ¿no?, de lo que ha pasado con un examen de matemáticas en la Comunidad de Madrid. Los problemas de matemáticas pueden ser fáciles, moderados o muy difíciles, y evidentemente el alumno se lo juega a la carta que le toca. De ahí de lo que se habla, ¿no?, de una prueba única y equiparable, que todo el mundo jugará con las mismas cartas, puesto que luego va a poder jugar a las mismas opciones. Y hay dos soluciones: o la prueba de selectividad se unifica, o se diversifican el distrito único, que para acceder a distintas universidades pases distinta prueba. Y creo que es más fácil lo primero que lo segundo, también. Bueno, como han dicho nuestros contertulios, Europa nos debe inspirar a ser mejores, a subir esos niveles en lugar de bajarlos, y tenemos ese ejemplo de la prueba del MIR, de que es posible y que solo hace falta voluntad. Manuel Arnal, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Muchas gracias a vosotros. Dolores Serrat, gracias por haber venido. Muchas gracias. Y hasta aquí ese resumen a los titulares, a la actualidad que ha marcado el panorama nacional e internacional.